Bueno, voy a comenzar hablando acerca de la unidad 6, caja y banco. La RT59 define a caja y bancos como disponibilidades en efectivo y en cuentas bancarias a la vista, de libre disponibilidad con valor cierto y liquidez inmediata. Incluye moneda nacional, moneda extranjera, cheques, depósitos a la vista, fondos equivalentes de alta liquidez. Se clasifica como activo corriente y se mide a valor nominal en moneda nacional o al tipo de cambio vigente en lo que sería moneda extranjera. Prioto define a esto como el conjunto de disponibilidades líquidas del ente con capacidad inmediata para cancelar obligaciones o financiar operaciones. La característica clave de esto es la liquidez inmediata. Advierte sobre el riesgo de sustracción, así como también el fraude y la pérdida por el valor de inflación. Requiere controles internos. Por su liquidez, este rubro encabeza la presentación del activo corriente. Un ejemplo sería una empresa que posee en caja 50.000 pesos y en bancos 120.000 en cuenta corriente. En el balance, el rubro caja y bancos muestra 170.000 como activo corriente. En el reconocimiento, una entidad reconocerá un elemento como caja y bancos cuando se cumpla la definición general, que sería que el activo es el recurso económico controlado por la entidad como consecuencia de hechos ya ocurridos. Un recurso económico es un hecho que tiene la capacidad de generar beneficios económicos. Los beneficios económicos existen si el recurso tiene valor de uso o valor de cambio para la entidad, y de que sí incluye el dinero en efectivo en caja y en cuentas bancarias del país y del exterior y otros valores con similar liquidez y capacidad para actuar como medios de pago. Los elementos que integran este rubro según la RT59 son la caja general en moneda nacional y extranjera, los fondos fijos y cajas chicas, cuentas corrientes y cajas de ahorro en bancos, cheques en cartera, valores de realización inmediata como serían plazos fijos, entre otros. Prieto nombra a caja, bancos, fondos fijos, valores como serían cheques, giros, transferencias inmediatas, así como también moneda extranjera que se mide también según su tipo de cambio. Bueno, pasando a caja chica y fondos fijos, la RT59 dice de que son partidas monetarias de pequeña cuantía para gastos menores. Un monto fijo que se repone contra comprobantes. Debe estar documentado y bajo control. Prioto dice de que la caja chica es efectivo para pagos pequeños gestionado por un responsable. El fondo fijo es una suma establecida que se repone periódicamente hasta su valor inicial. Y los controles son arqueos sorpresivos, registro de reposiciones y comprobantes numerados. Luego, pasando a las cuentas bancarias y su conciliación, la RT59 incluye cuentas corrientes y cajas de ahorro a la vista. La conciliación bancaria compara el saldo contable con el saldo del banco. Ajusta por partidas pendientes, cheques no presentados, depósitos en tránsito, débitos y créditos no registrados. Prioto define la conciliación como un proceso de cotejar registros internos con extracto bancario para identificar diferencias. Las razones de las diferencias son los cheques emitidos no cobrados, depósitos no acreditados todavía, débitos o créditos bancarios no registrados. Una recomendación para las conciliaciones serían las conciliaciones mensuales y el análisis de partidas antiguas. La protección del rubro, según la RT59, no desarrolla un apartado específico, pero exige de que deben de realizarse controles internos adecuados para resguardar activos líquidos. Según Prioto, los controles o la segregación de funciones, quien maneja la caja no registra. O arqueos periódicos, conciliaciones regulares, custodia física en caja fuerte, autorizaciones para movimiento de fondos, así como también uso de comprobantes prenumerados.
Un ejemplo sería en una empresa el canjero solo recibe los pagos y otro empleado registrará en el sistema. Esto evita de que una misma persona pueda ocultar estos mismos faltantes. Luego, pasando a los efectos de la inflación, la rata 59, las partidas monetarias no se expresan en modelos de costo histórico reexpresado o valor corriente reexpresado, pero generan resultados financieros por tenencia, o sea, pérdida del poder adquisitivo. Se informa su impacto en las notas. Prioto destaca que el efectivo pierde poder adquisitivo rápidamente en lo que serían los contextos inflacionarios. Recomienda inversiones temporales de bajo riesgo para de esta manera poder preservar su valor. Bueno, pasando a los componentes en moneda extranjera, la rata 59, la medición inicial, el tipo de cambio comprador a la fecha de incorporación. En la medición posterior, el tipo de cambio de cierre, diferencia de cambios a resultados. Aplica para todos los modelos contables. Prioto coincide con la rata 59, pero agrega que las diferencias de cambio deben de presentarse separadas según el estado de resultados para transparencia. La medición en los distintos momentos sería la RT59. En el momento inicial sería valor nominal, la moneda nacional o tipo de cambio vigente en moneda extranjera. Durante el ejercicio, entradas y salidas al valor nominal, actualización de moneda extranjera según el tipo de cambio. La baja sería la eliminación del importe en los libros. Cuando se utiliza, transfiere o pierde, se debe de reconocer la diferencia como resultado. Prioto utiliza este mismo criterio, nada más que en las bajas resalta la necesidad de documentar la pausa, ya sea esta una venta, un gasto, una pérdida o una donación. Luego, pasando a lo que sería el arqueo de caja, este es el procedimiento de verificación física del dinero en efectivo y valores equivalentes que tiene una empresa en un momento dado, comparándolo con un saldo que muestran los requisitos contables. El objetivo de esto es verificar que el efectivo real coincida con el registrado, así como detectar faltantes o sobrantes y de esta manera prevenir fraudes o errores. El procedimiento paso a paso de esto es reunir y contar los billetes por denominación, monedas, cheques, vales o comprobantes pendientes de reposición. Luego se debe sumar el total físico, después se debe de comparar con el saldo que figura en la cuenta caja del libro diario. Luego se debe de registrar las diferencias, el sobrante cuando hay más dinero del que figura en los libros y el faltante cuando hay menos de este dinero. La conciliación bancaria es el procedimiento de comparación entre el saldo según los libros, lo que la empresa registró en su contabilidad, y el saldo según el banco, que es el extracto emitido por el banco. Sirve para detectar operaciones registradas por la empresa pero aún no procesadas por el banco, para detectar operaciones registradas por el banco pero no por la empresa, errores u omisiones. En el tipo de conciliación tenemos las conciliaciones de los libros, que parte del saldo según el libro y se ajusta hasta llegar al saldo según el banco. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la unidad 7, que son las inversiones financieras. Estas son colocaciones de efectivo en otro activo financiero hechas para obtener renta, ganancias de capital u otros beneficios, ya sea estos explícitos o implícitos. Un ejemplo de esto serían los plazos fijos, títulos públicos o privados, acciones de sociedades donde no hay control ni influencia significativa y derechos a partir de activos financieros distintos del efectivo o créditos. No son inversiones financieras el oro u otros bienes físicos, activos del plan de beneficios a empleados, ni derivados que tienen una norma aparte. Luego tenemos la clasificación, que serían transitorias, que se mantienen en el corto plazo con intención de venderlas, cederlas o negociarla. Un ejemplo sería un título público. Luego tenemos las permanentes, que se mantienen con la intención de conservarlas en el tiempo, no para especular a corto plazo. Un ejemplo sería acciones sin cotización de una empresa, que se guardan como una inversión estable. Los elementos
o componentes incluye a plazos fijos, depósitos a plazo fijo y similares, títulos de deuda, ya sean públicos o privados, acciones de otros instrumentos del patrimonio sin control, sin influencia significativa, o derechos a recibir activos financieros distintos del efectivo o créditos. Los efectos de inflación sería que las inversiones deben de expresarse en moneda de cierre. Esto significa que si están vendidas a valores corrientes, valor razonable, cotización, costo amortizado, ya incorporan el efecto de la inflación. Si están a costo histórico, deben de ajustarse por inflación según las reglas de reexpresión de los estados contables. Luego, pasando al reconocimiento, se reconocen cuando se cumple con la definición del activo y de la inversión financiera. Por ejemplo, al comprar un título público, se reconoce la inversión y el derecho a sus flujos de efectivo. En la medición inicial depende del criterio posterior que se vaya a usar, si se medirá a valor razonable o a cotización, o a valor razonable si hay un mercado activo, a cotización sucedánea si no hay mercado activo. Si se medirán a costo amortizado, al valor entregado, que sería el monto desembolsado más gastos, si la entidad es pequeña y la tasa de interés pactada es igual a la tasa de mercado, o los vencimientos son dentro de 12 meses. Al valor descontado de flujos de efectivo futuros con tasa de mercado si no se cumple con lo anterior. Por último, pasando a la unidad 8, que serían créditos, estos son activos representativos de derechos que tiene la entidad frente a terceros para recibir efectivo, bienes o servicios. Se excluyen las inversiones financieras y operaciones de cobertura. Los tipos principales son los créditos en moneda, derechos a recibir efectivos o equivalentes de efectivo, los créditos en especie, que son los derechos a recibir bienes o servicios distintos de efectivo. Los elementos que integran este rubro son las cuentas por cobrar a clientes, derechos incondicionales de cobro respaldados por facturas o documentos similares. Luego los derechos de facturas a clientes, que serían los activos por ingresos reconocidos pero aún no facturados. Otros créditos en moneda serían los créditos que no generan ingresos ordinarios. Luego están los derechos de desembolso, que son los importes que se esperan recuperar de terceros por pagos realizados. Los efectos de la inflación, dentro de esto, los créditos deben de ajustarse por inflación cuando los estados contables se presentan en moneda de cierre según la sección del ajuste por inflación. Se aplican índices a actualización a los créditos en moneda, los créditos en especie. Esto asegura que el valor contable refleje el poder adquisitivo actualizado. Luego tenemos la medición en sus distintos momentos. La medición inicial, los créditos en moneda originados en ventas o servicios. El valor contado si hay componentes financieros explícitos, el valor nominal si hay componentes financieros implícitos y el valor descontado si hay flujos futuros y componentes implícitos. Los créditos financieros, el valor entregado si la entidad es pequeña, la tasa cercana al mercado o al vencimiento mayor o igual a 12 meses. El valor descontado de flujos futuros con tasa de mercado si no se cumple con lo anterior, y en otros créditos sería el igual tratamiento que los anteriores según los componentes financieros. Los créditos entre las partes relacionadas serían según las condiciones pactadas o a valor descontado si hay componentes implícitos, o diferencia significativa entre la tasa de los plazos de menores a 12 meses. Luego los derechos de reembolso serían menor entre el pasivo relacionado y la suma esperada a recuperar. En la medición posterior, los créditos en moneda se miden al valor nominal si no hay componentes financieros implícitos, el costo amortizado si hay componentes financieros explícitos o implícitos, y no aplica al valor razonable. El valor razonable si no es pyme, tiene intención y factibilidad de negociar o ceder, existe mercado y la operación del lugar a baja de cuentas.
Luego tenemos los derechos a facturar a clientes. Se mide por el importe reconocido de ingresos no facturados acumulados. El derecho a reembolso menor entre importe originalmente reconocido y suma esperada a recuperar. Los créditos en especie, el inicial y posterior, por el valor de derecho o recibir bienes o servicios consistente con lo entregado o acordado. Luego, la comparación con el valor recuperable. Se evalúa el deterioro de créditos a valor nominal, a costo amortizado y derecho a facturar y derecho de reembolso. Los indicios serían dificultades financieras del deudor por incumplimiento, probabilidad de quiebra, cambios económicos o legales, compensación con obligaciones futuras. Luego tenemos pérdidas por desvalorización, que sería el valor contable menos los flujos de efectivos esperados descontados. Se puede revertir si se aumenta el valor recuperable hasta que el valor tendría sin la pérdida anterior. En la baja de cuentas, el cobro del crédito depende de la emisión de la factura, la expiración de derechos, la transferencia de todos los riesgos y ventaja o refinanciación sustancial. La refinanciación, si es sustancialmente diferente, baja al crédito original y reconocimiento de un nuevo crédito, si no cambio en estimación y en ajuste prospectivo. Los saldos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre. Pueden actualizarse por inflación si corresponde. La revelación debe mostrar importes y tipos de cambios aplicados. Bueno, la medición de créditos en especie. La medición inicial se reconoce por el valor de lo entregado, anticipo en efectivo o valor de trueque si es un intercambio de bienes, servicios, si proviene de ingresos ordinarios, venta de bienes, prestación de servicios. Se aplica lo mismo que en la contabilización de ingresos por grado de avance. Se aplica consistencia con la política de medición de bienes, de servicios o de servicios recibidos. En la medición posterior se mantiene el valor inicial salvo que haya un deterioro. Si hay indicios de desvalorización, se debe de comparar con el valor razonable de los bienes o servicios a recibir y reconocer la pérdida. Se puede revertir las pérdidas si el valor recuperable aumenta hasta el valor que tendría sin la pérdida anterior. Luego tenemos lo que sería la baja del activo cuando se reciben los bienes o servicios, si es un derecho a facturar, cuando se emite la factura o el documento equivalente. La comparación con el valor recuperable se debe de evaluar si hay indicios de deterioro, dificultades del deudor, incumplimiento, probabilidad de quiebra, cambios adversos en el entorno económico o legal, la posibilidad de compensar con obligaciones futuras. Luego tenemos a lo que serían los componentes financieros. Los explícitos son los pactados en la operación, que serían los intereses. Los implícitos son los no pactados, pero los incluidos en la transacción, que serían los descuentos, los diferimientos. Estos afectan la medición inicial y posterior, el costo amortizado y el descuento de flujos. En la previsión para la desvalorización de créditos, que serían los incobrables y el deterioro, se calcula como diferencia entre el valor contable y los flujos de efectivo esperados. Se reconoce como gasto en el estado de resultados y se revierte si mejora la recuperación esperada. La presentación en los estados contables, el estado de situación patrimonial separa las cuentas por cobrar y los derechos a facturar créditos con propietarios o relacionados, otros créditos en moneda y en especie. Luego se distinguir corrientes y no corrientes. El estado de resultados, que sería mostrar por separado las pérdidas y reversiones de la desvalorización. Luego tenemos lo que sería la revelación en notas, que serían las políticas contables y los criterios de medición, la composición de criterios, plazos de vencimiento, tasa de intereses, garantías, saldos con las partes relacionadas y las pérdidas por desvalorización acumulada.